Blackwood House presenta. En el episodio 342 de Creative Talks Podcast, hablamos de The Mountain, la joya que Damon Albarn y Jamie Hewlett forjaron con el último álbum de la banda Gorillaz. Amy Webb declara el fin de los reportes de tendencias en el South by Southwest, y John Black y Fernanda Rocha realizan una crítica a esto. Finalmente, la identidad de Banksy es revelada. ¿Qué implicaciones tiene esto? Ozempic se convertirá en medicamento genérico. ¿Qué implicaciones logramos ver? Polymarket abrirá un bar repleto de pantallas llamado The Situation. La novela de Andy Weir, Project Hail Mary, llega a la pantalla de cine y es fabulosa. Te contamos todo. Y para nuestros Patreon, te compartimos cómo crear armonía entre tus metas personales y profesionales. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast. Con Fernanda Rocha y John Black. Fer, la música, el cine, el diseño, el arte, siempre nos salvan cada vez que lo necesitamos. Y en estas semanas, que ha sido un viaje brutal entre Bogotá, Cuernavaca, León, Ciudad de México, en tan corto tiempo, nos ha salvado nuevamente la vida. Un proyecto que es una cosa que hemos seguido durante todas nuestras vidas. Y es un proyecto de Damon Albarn y Jamie Hewlett, que afortunadamente están de regreso con un álbum que fue lanzado hace un mes, pero que después de haberlo reproducido ya varias veces, si no es que decenas de veces en nuestros playlists, sin duda se convirtió en un salvavidas y un disco que refleja un viaje hacia un lugar distinto. Y estoy hablando de Gorillaz con el álbum de Mountain. Espero haberlo dicho bien, Fer. Mountain, sí. It's a bit like that really, because I finished it last year as a musical thing. It's been lying there in its incubator since like June, something like that. So it's finally kind of sort of been presented to the world. Yeah, there's a long time for me. There's always a kind of a long period between completion and release that doesn't make any sense. You know, that is what we are. That's we are animation and music in some kind of sort of weird conversation. Yo creo que cada cosa que se produce es hija de su tiempo, para bien y para mal. Y creo que este álbum, al menos para mí, representa la clase de música que no sabía que necesitaba, pero que en el fondo necesitaba escuchar. Y me refiero a que es una música bastante tranquila. Sí es distinta a todo lo que ha hecho Gorillaz atrás, aunque evidentemente hay un sello de Gorillaz que es muy característico. Creo que apela a esta cierta nostalgia. No sé, a mí cuando lo escucho siento como algo que ya no es y que al mismo tiempo me hace parar. No sé, es como algo que desacelera, esa es la palabra. Y en esa desaceleración, a veces cuando voy conduciendo y lo reproduzco, como que me hace sentir no todo está tan mal. No, sí, ¿no? Como que no está todo perdido. Hay hace casi 10 años estuve en un lugar en Mazatlán. Mazatlán es un lugar en Sinaloa, en México, que es una de las zonas más hermosas y deliciosas del país, con la comida, una de las comidas más exquisitas, pero por esa misma joya es uno de los lugares más peligrosos, porque es donde se ha asentado uno de los movimientos de narcotráfico más potentes de América Latina. Y estando en Mazatlán, en un Fuck Off Nights, si no recuerdo, dije uno de los comentarios más ofensivos para Mazatlán y Sinaloa mismo, en donde me dieron una recomendación de qué cosa necesita Mazatlán o Sinaloa para comenzar a pensar distinto, ¿no? En términos creativos. Y una de las cosas que dije de manera bastante hostil es: dejen de escuchar menos banda, ¿no? Y entendiendo que la banda es una de la música que se escucha en el lugar, pero a lo que me refería era la estructura musical. Ahora que Damon Albarn y Jamie Hewlett han ido a la India
y que han estado estudiando la estructura musical de la India, y yo lo llevaba como ejemplo en mi comentario, la estructura con la cual está diseñada la música allá en esos lugares es compleja, es increíble, pero te lleva a un nivel de simplicidad, como tú dices, Fer, de la calma. Pero es una calma estructurada desde otro punto de vista de pensar al mundo musicalmente. Esto fue lo que definitivamente llevó a Damon y a Jimmy a experimentar la música hindú. Bueno, no India, más bien dicho. India. Y con esa estructura crearon este nuevo álbum que sí, se nota lo sofisticado, se nota una exploración inclusive del concepto de la muerte totalmente distinta, porque justamente acababan de perder a sus padres y fueron allá a encontrar un poco de tranquilidad y significado hacia la muerte misma, porque en este proyecto de Gorillaz, Fer, y eso me hizo recordar los orígenes de Gorillaz, el proyecto nace como un proyecto alternativo de hobby, así básicamente era como lo habían concebido, donde la idea era crear estos avatares, estos Idorus que hoy conocemos y que se han hecho famosos, 2D, Noodle, Murdoch y Russell Hobbs, con el objetivo de recrear la muerte de artistas famosos. O sea, la idea era encontrar una manera de volver a revivir las voces de artistas que habían muerto, artistas musicales, y ellos, por eso todo este tema de los zombies y eso, ellos revivían y colaboraban. Esa era la idea del proyecto de Gorillaz. Pero el proyecto en ese momento, Damon Albarn decía, pero es que todavía no hemos perdido a ninguno de nuestros amigos y todavía no nos sentimos ni siquiera con la tecnología de poder recrear las voces, ¿no? Y eso fue a finales de los 90. Hoy, donde hay una IA que ya puede recrear, les entrevistan. Oigan, este viaje que nos han llevado a través de la montaña y que están reviviendo por primera vez voces de personas que ya no están aquí, como De La Soul, hay un artista de La Soul que ya murió, y ellos están diciendo por primera vez, y es a través de este ritual de la muerte, por primera vez estamos tomando el proyecto original de Gorillaz, porque estamos perdiendo amigos. Es decir, dentro de la escena musical estamos envejeciendo y se están perdiendo personas. Y me gusta el abordaje de la muerte, porque en nuestro país, en México, tenemos un abordaje cada noviembre sobre la muerte muy peculiar. Y de repente te das cuenta que se habla esta cultura de la muerte de como respeto, como recordanza, como honor, ¿no? Y me gusta el color que tiene este álbum porque nos hace sentir los mortales que somos como animales y lo importante de mientras no llegamos a ese capítulo de la muerte, estamos disfrutando una vida mientras la tenemos. Y este álbum me lleva a ese lugar, me lleva a un lugar donde me hace sentir vivo y tener un punto más observacional de las cosas. So this one we were able to go on an adventure and discover something together. And then we had, after the first trip, Damon's father passed away and my father passed away 10 days later. So at this point, you know, we began to understand the the narrative of this record. Yeah. And how to deal with that. And maybe how to make something that talks about that subject but gives it a positive angle as opposed to the Western perspective of death, which is just quite depressing, really. So from the Indian very final as well, yeah, because the sort of the model that the Christianity built was one of this division bell between heaven and hell. You know? Y creo que también todo lo que ha estado acompañando a este disco, me refiero por ejemplo al cortometraje del cual ya hablamos, que es un cortometraje animado de 8 minutos, que está hecho pues con cariño, con dedicación, ¿no? Hay un proceso que se nota y se valora, sobre todo en ese momento. Y que al final del día creo que la muerte pues es algo que siempre está latente, ¿no? De lo cual a veces hacemos como caso omiso y tratamos de no pensar en ella, pero al final del día, y el propio Damon lo dice en una entrevista, ¿no? Como que llegas a cierta edad donde
pues quizás la conversación de la muerte se vuelve mucho más cercana, porque te sientes más cerca de ella, ¿no? Aunque todo el tiempo lo estás, pero creo que también es un punto en donde ellos, al perder a sus padres y como reflexionar tu lugar en el mundo, o sea, no sé, creo que al final del día la muerte de tus padres pues representa el declive o el cierre de un ciclo y creo que pues todo eso se siente en el disco. Se siente, y yo solo quiero presumirte una cosa, que es la primera vez que estamos esencialmente ante el primer disco de Música 2. Déjenme explico qué es esto de Música 2, y esto solo podía pasar cuando haces esta convergencia con la estructura de la música india. La música 2 se refiere, y es a nivel laboratorio, a nivel experimental, a un nivel avanzado secuencial en la educación musical. Y está enfocado a profundizar en la teoría, la composición, la armonización y el análisis de estilos y texturas musicales. Si bien cuando tú estás componiendo, por ejemplo, una música de orquesta sinfónica, existe esta profundidad en la composición, en las capas, realmente ellos pues han experimentado el concepto de Música 2, y el sonido que ponen en este álbum es al menos se está discutiendo hoy en la industria musical, aunque hay quien dice no, hubo antes algunos experimentos distintos de algunas bandas que ya habían explorado el término, pero se está considerando el primer álbum en la historia de la humanidad en Música 2. O sea, un álbum completo, no solamente un track en particular, sino el álbum completo. Y eso me llama mucho la atención, porque es un concepto que le está poniendo capas de complejidad a un mundo en el que se está volviendo muchísimo más status quo, algorítmicamente hablando. Ellos tomaron el camino de ir a la profundidad de la música, como se los dije, se lo da la estructura india de pensar la música, y me encanta. O sea, me encanta que ante este momento tan digital, tan algorítmico, estén regresando a bases de estructura musical muchísimo más profunda y sagrada, y eso me vuela la cabeza, porque eso que están poniendo en la mesa como propuesta sin duda inspira a nuevas generaciones a explorar nuevos conceptos que igual ya estaban perdidos o que ya nadie estaba retomando por la facilidad de crear música el día de hoy con la tecnología, y de repente ellos están regresando a la base, y eso me encanta. Pero por eso decía que cada cosa es hija de su tiempo. O sea, esto no hubiese podido pasar en otro momento, y creo que también eso es muy valioso de rescatar. El hecho de que puedan combinar no solamente una estructura musical bajo este término de Música 2, sino que también puedan combinar la tecnología de representar las voces póstumas, ¿no? de otros artistas, y que también algo que me gusta mucho, que hace como un recorrido a sonidos de diferentes lugares del mundo. O sea, si bien la India es como el punto central, también me gusta que Latinoamérica, por ejemplo, está ahí presente, ¿no? Tenemos Bizarrap, ¿no? a Bizarrap, tenemos otro tipo de apariciones, que si bien ese es un sello particular de Gorillaz como que siempre ha intentado traer a la mesa a otros artistas. No sé, está Africa Express, o sea, hay como otro tipo de búsqueda. O sea, como que siento que está un poco, también es un tema político, ¿sí me explico? Sí, o sea, no está politizado en las letras quizás, pero sí está politizado en la selección de personas que eligieron para el álbum. Y eso, quieras o no, pues en este tiempo en el que hay guerras y todo esto, pues también creo que la música hace una especie de guiño al decir, pues podemos estar unidos, ¿no? Me encanta porque hay interpretaciones en inglés, árabe, hindi, español y yoruba. Y justo habla de esta... Híjole, es increíble cómo inclusive suena fonéticamente. O sea, yo no entiendo cuando está la canción, no sé, en hindi, yo no sé qué están diciendo, pero hay una vibración en el sonido de los dialectos, cuando están hablando, que dicen, esa fonética se siente. O sea, no la puedo entender como una descripción conceptual, pero la puedo sentir, porque los humanos
emitimos sonido, ¿no? Y ese sonido armonizado con esta música 2 me parece fantástico. O sea, creo que es uno de los álbums que a mí a nivel personal, no porque sea solamente de Gorillaz y soy fan de Gorillaz, sino hablan de una madurez en donde también mi vida llega a ese nivel de madurez. O sea, si hoy mi vida la pudiera describir, sí estoy explorando la música 2. Estás escuchando Creative Talks Podcast. creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fer, no sé cómo te sientes, pero muchas personas, porque ya he platicado esto con algunas personas, incluido Misraim, el León, por ejemplo, hablábamos de que se sentía que una de nuestras grandes concepciones mentales artísticas, como Banksy, cuando muestran cuál es la verdadera identidad de este artista, cuando descubren quién es Banksy a lo largo de estos días, pues a muchos de nosotros se nos rompió una expectativa, ¿no? Es como, eso es Banksy, y no quiero hablar de manera despectiva sobre qué mal luce, ¿no? Porque en mi cabeza lucía como un Basquiat, ¿no? De llegada no me imaginaba que era un ser humano blanco. De hecho, yo pensé en un momento que era un colectivo, porque estar en algunos países tan complejos de llegar para hacer una intervención requería algún tipo de logística más allá de solo un ser humano, sino yo en algún momento pensé que era un colectivo. De hecho, Gorillaz estuvo involucrado con Jimmy Hollett, así la especulación, ¿no? El de Massive Attack también. Y sí, ciertamente era como, claro, esto es como más arte urbano, tiene que ver quizá con una raza que tiene mucho más que decir en protesta, por lo tanto lo ubicaba yo como tipo, pues un alien de color distinto, ¿sabes? Y termina siendo en uno de los análisis de las investigaciones de la agencia Reuters sobre ya varios años de que llevan especulando y buscando el rastro de qué estaba pasando con Banksy, pues finalmente ya todo el mundo conoce el nombre ya de Banksy, Robin Cunningham, un británico nacido en 1973 en Bristol, donde además dio clases de arte urbano callejero y de graffiti. Entonces también finalmente le terminan poniendo este rastro y cara a este misterioso grafitero de guerrilla, que yo soy fan. O sea, yo tengo libros en casa, hemos ido a exposiciones, yo me he metido a museos solo porque dice Banksy y hacen un análisis de etcétera. Y Fer, yo a nivel personal, antes de analizar lo que significa Banksy, sino que ¿cuál fue tu primera impresión cuando terminaste viendo el rostro de Robin Cunningham, ya ahora el nombre real de Banksy? Me sentí como cuando me enteré que no existían los Reyes Magos. ¿Sabes? O sea, como... Claro, porque... A ver, esto no es culpa de Banksy, ni mucho menos. Uno idealiza a las personas o a los conceptos o a los movimientos o a los artistas, ¿no? De alguna manera u otra, como decíamos hace un momento, al ser el mundo de las artes las cosas que nos dan sentido y muchas veces nos salvan, pues cuando ves este tipo de movimientos y sobre todo creo que las primeras obras, ¿no? Que fueron, no es que las últimas, ¿no? Pero las primeras obras pues eran muy contestatarias para el tiempo que estábamos viviendo en ese entonces, para lo que se decía en ese momento. Y para mí era también como pensar, sí, qué bien que existe una persona o un grupo de personas que hacen este tipo de cosas, ¿no? Y ahora que lo pienso, o sea, ya enterándonos, el que sea un hombre blanco... Bueno, no es que le quite, obviamente, el talento, o sea, porque ahí está. Pero, ¿sabes qué? No tanto que si es un hombre blanco o no. A mí algo que me pasó es como que comprendí el hecho de, claro, es que al final no podría ser de otra manera porque yo no sé si un hombre racializado o un colectivo hubiese podido hacer lo que él hacía, porque como tú estás diciendo en este momento, al estarse moviendo de país en país, pues implicaba dinero. Entonces, ahora que lo veo se me hace una obviedad, o sea, no podría ser de otra forma. Además es muy chistoso la razón por la que encontraron su identidad, porque ni siquiera fue porque lo cacharon en estos últimos años o porque, o sea, fue por algo
que pasó hace 20 y tantos años. Y porque en ese momento, quienes todavía no sepan bien qué pasó, cómo es que lo descubrieron, porque hace como 20 años él estaba haciendo un graffiti, pero en ese momento firmaba como él, como su nombre real. Y ahí fue donde investigaron, porque en esa vez lo detuvieron, lo procesaron en un juzgado penal en Manhattan. Y no me digas que fue la publicidad de Marc Jacobs, la que hizo en la Hudson Street en Manhattan. No, eso sí no estoy segura. No sé cuál exactamente fue, pero ahí lo procesaron y firmó una confesión manuscrita en la que explicaba que había pintarrajeado la valla publicitaria pues, tras una noche de copas. O sea, fue como, se le hizo fácil, básicamente. Y que ni siquiera terminó, ¿no? Ajá. Creo que sí es eso de Marc Jacobs. Y entonces esa firma de la confesión estaba muy mal escrita, o sea, sí, como con una letra muy fea, pero descubrieron que estaba mecanografiado en los documentos judiciales. Y entonces ahí el nombre pues estaba claro, Robin Gunningham. Y bueno, ahí es cuando empiezan a tirar el hilo y ya descubren que al final era él, ¿no? Y bueno, también siento que estuvo súper chafa. Es que como, claro, pero a ver, insisto, tiene que ver más con mi expectativa. O sea, sí, siento que estuvo muy chafa cómo lo descubrieron. O sea, a mí me hubiera gustado que él se revelara. O sea, como un poco con lo que pasó con el cuadro que después se trituró. O sea, yo esperaba que él hiciera como un cierre del culmen de su carrera, ¿sabes? ¿Sabes qué imaginaba? el momento Sigma Blue, ¿no? Cuando en la animación está en el tope de su carrera y entonces hace una convocatoria para su última gran obra y lo que él hace es que se degrada, se defragmenta hasta la mínima expresión como nace Sigma Blue. Sí, ¿no? Sigma Blue. Yo imaginaba un reveal, un evento de revelarse, ¿no? Exacto, yo quería algo así y pero no pasó. Entonces, pero como tú dices, es tu expectativa. Claro. Lo fascinante del caso es que cada uno de nosotros empezamos a diseñar nuestra propia historia que hay detrás de este enigmático artista contestatario. Y cada uno de nosotros tenía una imagen en cabeza. Recuerdo cuando estuvimos dando clases, ¿te acuerdas? En esta no me acuerdo si era una maestría de arte contemporáneo, cuando inclusive debatimos sobre lo relevante o no del arte que estaba proponiendo. Había más de la mitad de nuestros estudiantes lo repudiaban. O sea, era como de, ¿qué es eso? Eso no es arte. Y el tipo ya llevaba 2 décadas de trayectoria haciendo apariciones, ¿no? Hoy la pregunta, o sea, que yo me hago a nivel personal es, ¿ahora qué? O sea, ahora... Ajá, que eso también a mí es lo que me causó mucha conmoción, porque claro, al ya saber, y eso es muy fuerte, o sea, perdón por lo que voy a decir, Banksy, pero al ya saber, eso le quita valor a su obra desde mi perspectiva. Sí, o sea, ahora se acaba el misticismo detrás de Banksy. Y se acaba el misticismo y se acaba... O sea, insisto, no debería pasar, pero desde mi perspectiva se acaba el valor. Porque parte del valor era este secretismo y esta como, no sé, como espera de ¿y ahora dónde va a aparecer un nuevo graffiti? ¿Sabes? Y pues ya, o sea, ¿ahora qué? Sí, ¿ahora qué? Y ahora, y también la otra pregunta es, ¿y lo creado qué? O sea, había tenido este valor especulativo cuando se autodestruye la obra, que adquiere una segunda capa de valor todavía mayor, ¿no? Ahora que ya tienes al autor, o sea, hay una discusión impresionante porque esto, a mí, si hubieras puesto a Banksy como, imagínate, un artista imagínate que nunca supimos quién era, pues esta cosa iba con una exponencialidad de valor hasta el cielo. Sí, claro, o sea, él pudo haber muerto y nunca hubiésemos sabido y se hubiera quedado como un artista anónimo, ¿no? Por el resto de la historia humana, ¿no? Hubiera terminado en los museos más importantes del mundo su obra. O sea, yo lo veo un Louvre al lado de la Mona Lisa o en el mismo lugar, ¿no? En ese nivel. No sé si tanto, pero sí en una sala
del arte contemporáneo, por ejemplo. Okay. ¿No? Yo sí lo veo ahí. No en un clásico, pero... Yo sí lo veo un clásico, pero ahora, y no quiero hablar desde el punto de vista despectivo humano, pero ahora que dices, sí lo hizo un humano blanquito, no quiero ser despectivo humano, ¿a dónde va la obra? Y es injusto, porque sí, a ver, todo lo que tú invertiste para hacer Banksy, porque, todo lo que él hizo, el tiempo, el viajar, es que es eso, el arriesgar por eso te digo que es injusto. Es injusto, estoy hablando de que poner el sello humano, la fibra, ya la foto humana a una obra, le quita valor. Cuidado con lo que estamos diciendo. Cuidado. Lo sé, por eso dije que esto es muy funable, pero es lo que yo estoy pensando en este momento. Sí, es que eso es, al final del día, el arte es un tema especulativo, vale lo que la gente especula que vale. Y de repente al llegar, y eso es muy duro, a un humano decir, bueno, ya me descubrieron, sí soy yo, ¿no? Soy Iron Man, ¿no? Él está en el momento, soy Iron Man. El tema es que en la historia de Marvel, cuando dice soy Iron Man, pues Tony adquiere un valor mucho más alto. Y yo no estoy viendo ese valor que le estén dando al hombre, al ser humano detrás de Banksy. Y eso me preocupa porque entonces estaremos especulando sobre el valor de lo humano frente a lo anónimo / artificial. Esa es la discusión que tengo yo. Imagínate que ahora empieza a emerger un nuevo diseño, un nuevo tipo de arte donde ocurre el fenómeno Banksy y en el fondo sabemos que nunca hubo un humano detrás. Es que mira, te voy a decir una cosa que es la más fuerte de todas. Yo no sé si después de esto va a poder surgir un nuevo artista anónimo. Porque ya todo va a ser, es como Banksy. Claro. ¿Sí me explico? Si yo, por ejemplo, ahorita fuera una grafitera y digo, bueno, aprovechando el hype de Banksy, voy a lanzar mis grafitis anónimos. Yo no sé si podría generar el mismo interés. Estoy de acuerdo. Entonces, no solo es su propio legado, sino la posibilidad de experimentar algo así de nuevo en la humanidad. Eso es lo que a mí me parece... Está fortísimo, sí. Te voy a leer algo que dijo Christopher Banks, que es el fundador de la colección Objects of Affection Collection con la sede en Nueva York, y dijo: no como un acontecimiento biográfico, sino como una prueba de estrés estructural del sistema del artista para gestionar su ausencia, las mejores obras de Banksy conservan su significado sin el autor. Sí. Él estuvo allí. Esto fue lo que escribió Banks, que citó los murales del artista de Ucrania y su solidaridad con las víctimas de la guerra, que más allá de la cara que tiene y el tipo de ser humano que es, ¿no? La obra habla por sí misma, esa no se ha perdido. Y dijo: el nombre importa menos que la presencia. La presencia fue de lo que se trataba la obra. Porque claramente, cuando lo pienso es, cuando tú veías un Banksy en la calle y decías, eso se parece a Banksy. Y al final sí estaba firmado por Banksy. Inclusive él creó como Banksy estuvo aquí escrito mal, ¿no? Pero el hecho de que, güey, aquí estuvo parado y dijo esto, era como una aparición de la Virgen, si esto fuera arte, ¿no? Se apareció la Virgen y nos dijo, siembren flores, ¿no? Es idéntico. Se apareció Banksy y dijo, alto a la guerra. ¿Tú acuerdas de esta obra enigmática donde decía stop y puso aviones? Y así, cada una de las cosas. Entonces, el acto de que se aparecía era lo que le daba valor. Hasta hoy, porque ahora ya no se aparece, ya es un humano que camina entre nosotros. Es bien interpretativo. Eso es lo injusto del arte. Y a veces la creatividad debe permanecer así, aislada, sin autor, ¿no? A veces. Y es injusto para el creador, lo es. Ya veremos a dónde se mueve esta especulación sobre el valor del arte de Banksy. Ya seguramente va a hablar, seguramente hasta el día de hoy no ha dado nada, no ha dicho nada, no se ha manifestado, no ha dicho nada sobre el futuro de su carrera. Yo me pregunto, si yo fuera él, ¿qué haría? Y es duro, porque entonces, ¿este es el fin de su carrera o este es el inicio de una nueva era donde Banksy es como Gorillaz? Todo el mundo sabíamos que era un proyecto de Damon Albarn, pero no los habíamos visto interpretar. ¿Te acuerdas cuando dio el concierto en la Manchester
Arena, si no me equivoco, con música sinfónica, o cuando venía en sus primeras giras globales, pues eran proyecciones de los personajes tocando hasta que ellos ya dieron la cara, ¿no? Esto es igual, solo en el caso de Gorillaz, pues se sabía que detrás siempre había un Damon Albarn y hoy enfrente, pues ahora hay un humano, ¿no? Con un hombre y cara. Pues no sé, ya veremos qué ocurre, pero incluso creo que esto es parte de la propia historia que en algún momento, no sé si cómo se va a contar, ¿no? Sí. Lo que sí te aseguro, eso sí te lo aseguro, que todas las instituciones locales, por ejemplo, de Hacienda y impuestos, están muy contentos de que hayan sabido quién es el creador de esa obra, porque hay bastantes impuestos que cobrarle, no solamente a él, sino a todas las agencias de alrededor que han especulado con su arte. Eso los tiene al feliz. fisco le gusta esto, dices. Bueno, pues ya veamos qué pasa después. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Fer, como cada año, bueno, hacemos una síntesis de todo lo que ocurrió en el South by Southwest. Hubo varias cosas, sin embargo ya hay este hartazgo también, lo pude sentir sobre AI, todo el tiempo hablando de AI. Pero uno de los dos actos, que hoy vamos a hablar uno de esos dos, que sí fueron relevantes por lo que se dijo, sin embargo no era nada nuevo, porque de alguna manera todos los que nos dedicamos a eso ya lo sabíamos, es que Amy Webb se sube al escenario y, ojo con lo que voy a decir, durante semanas anteriores, prácticamente 8 semanas anteriores al South by Southwest, yo puse mucha atención, yo a nivel personal, todos los contenidos que iba compartiendo Amy Webb. Y te puedo asegurar, así, con mi análisis de vista y de todo lo que pasó y taste, ella no iba a hacer esto. Ella no iba a hacer lo que declaró. Lo que declaró básicamente es que declara el fin de los reportes de tendencias. Dijo, es el fin ya. So friends, today we are here to say goodbye to Trend Report, who would have been 19 years old. And I know how strange that sounds, but grief doesn't follow the rules of what's supposed to happen. Trend Report was generous in the most literal way. It was published openly and freely. It asked for nothing, and yet it gave us a common language. Across countries and industries, across business and filmmaking and art, it made conversations smarter, decisions better informed, and people more creative. Trend Report had a rare kind of authority. During a time that was just saturated with hot takes and loud certainty, Trend Report didn't need to shout. Trend Report could take a flood of information, mountains of data, and turn all of that into a clear story you could act on. So this is actually not just a eulogy for our Trend Report, it's for all Trend Reports. So yes, technically, this started off as a funeral. But saying goodbye on your own terms, that's also a cause for celebration. Porque a ella se le conoce, pero está equivocado también, que es la creadora de los reportes de tendencias. No, había muchos reportes de tendencias décadas antes. Pero bueno, ya saben cómo son los norteamericanos, que se apropian del inicio del fin de todo y ellos se proclaman los únicos que pueden hablar al respecto. Pues Amy Webb termina diciendo que llegó el fin de estos reportes de tendencias, que ahora prácticamente los reportes o las tendencias mismas obedecen a dinámicas mucho más rápidas que lo que ella puede capturar y publicar, y sí estamos de acuerdo, aunque hablamos de cultura desde otro nivel y esas cosas no acaban ni terminan, sino solo evolucionan, y eso es algo que Amy no ha hablado en profundidad y eso me parece mucho más relevante, pero lo que dice ella es que ya no va a ser un reporte más. Ya es donde yo la cacho, Fer. Yo vi en tiempo real, por eso te decía que le hice marcación personal a Amy Webb, porque ella subió fotos, subió mensajes de todo lo que estaba pasando con los reportes de tendencias. Es decir, ella iba a presentar un reporte de tendencias más en el South by Southwest. Eso te lo firmo. Pero llegó un punto, que fue el punto que tú y yo encontramos hace 2 años y medio, cuando íbamos a lanzar un nuevo reporte, que dijimos...
hay que encontrar una nueva profundidad y hay que buscar en dónde estas tendencias colisionan una con la otra para esas convergencias, hablar de ellas. Y tú decidiste concentrar esas convergencias en un reporte que pareciera un reporte de comida, donde era un ejemplo tremendamente lindo de ejemplificar a través de la cocina y de el diseño de comida. Cómo convergían estas tendencias. Eso fue exactamente lo que fue a decir Amy Webb. Entonces, en lugar de presentar el reporte de tendencias, le hizo un funeral simbólico a su reporte y comenzó a hablar de convergencias. Después de escucharla, yo honestamente al inicio, los primeros 15 minutos de su presentación, me quedé con wow, esto ya es un show. O sea, para ser relevante en el mundo, sí tienes que ser un payaso. Y perdón, tampoco estoy hablando de manera despectiva, pero el hacer un espectáculo de algo que tenía un grado de profundidad y seriedad, yo sí soy de los primeros que lo cuestionan, sobre todo porque no estabas parado en un escenario donde el ser payaso era necesario. Ella, o sea, en términos prácticos, para mí perdió relevancia lo que fue a hacer en el South by Southwest. Para mí, lo que fue a proponer Amy Webb, a decirnos que era el fin de los reportes, no era nada nuevo. O sea, esto ya lo sabíamos todos. Y fue, o sea, el ponerse nuevamente con la bandera de la cultura donde está parada a decir, pues aquí se acaba y termina todo. No. Pero, a ver, vamos por partes. Sí. Primero, yo estoy de acuerdo que, o sea, yo cuando estaba viendo el video dije, ¿qué es este funeral performático a Amy Webb? ¿Qué es esto? Sí. O sea, y hay varias cosas. La primera es que estoy de acuerdo contigo, no había necesidad de montar este teatro, literalmente, para explicar que porque habló mucho más que de reportes, hablaba de los PDFs, ¿no? De los PDFs anuales de tendencias, y creo que es importante resaltar eso, en donde dice que eso para las organizaciones ya no, o sea, me llamó la atención que se concentró en cómo las organizaciones no sabían usar los reportes de tendencias. Más que el reporte no funcionara, ella se enfocó en decir, que es totalmente cierto, que las empresas no saben cómo usar los reportes de tendencias. Eso, como tú dices, es un diagnóstico que ha estado ahí ya durante varios años. Pero que al final digas, bueno, muerte al reporte de tendencias, no, y luego viva el reporte de convergencias. O sea, es un tema más de branding, donde ella evidentemente aprovecha este espacio y el halo que tiene para distanciarse del resto del reporte de tendencias e intentar establecer un nuevo hito o un nuevo tipo de reporte de tendencias, pero ahora con un nuevo branding que se llama convergencias. Y según ella, una convergencia es distinta a una tendencia porque son múltiples tendencias, fuerzas, incertidumbres que se cruzan, se refuerzan entre sí, lo cual es, dijera mi abuelita, la misma perra pero revolcada, porque es lo mismo. O sea, quien nos dedicamos profesionalmente a las tendencias sabemos que ninguna tendencia existe en el aire sola flotando en la nada. Todas las tendencias siempre han estado interrelacionadas porque es la única forma de poderlas entender y darle sentido. Y después cuando presenta las 3 convergencias concretas que ella se pone a explicar. Sí, la primera es aumentación humana. Sí. Human augmentation. ¿Que estás de acuerdo, Fer? O sea, es que, sí, a ver, dilo. ¿Estás de acuerdo que en verdad esto no sorprenda a nadie? O sea, es de Amy. Llegó un momento que estoy seguro que haciendo todo su reporte, porque una vez lo digo con golpe en la mesa, ella iba a lanzar un reporte, se saturó su mente, se saturó y tuvo este momento de decir, ¿y todo para qué? A ver, y es que además ahí yo apruebo tu sospecha, porque hay un contexto y un preámbulo que hay que aclarar. Amy Webb tenía una empresa que era Future Today Institute. Así es. Y hace un año, más o menos, hizo todo un grupo que ahora
supongo que tiene a personas sentadas en la mesa. Un grupo que, si bien hizo que su empresa se volviera más grande, también siento que comenzó a cambiar el tipo de empresa que ella tenía. Fantástico punto de vista. Ese es, evidentemente, cuando tú invitas a más personas a sentarse en tu mesa, pues esas personas te van a comenzar a decir qué hacer y qué no hacer, porque lo que van a querer es un retorno de inversión. Y cuando Future Today Institute migra o evoluciona a Future Today Strategy Group, bueno, pues hay otras cosas que perseguir, y aunque no fuera así, imagínate que ella sigue siendo un ente libre y autónomo, pues al crear un grupo tú necesitas generar más dinero, y para generar más dinero en este sistema, pues tienes que montarte un show, porque es la única manera en la que puedes atraer a las personas y compañías que les gusta el show, y que aunque les vendas lo mismo, pero ahora con un nuevo branding, pues ya van a decir que es otra cosa. Lo que tenía Amy Webb en términos de cocina era un menú de estrella Michelin, y lo que acaba de hacer es ese menú meterlo en una licuadora y hacer una papilla Gerber. Lo cual, si lo unen con el episodio pasado, cuando hablamos del fenómeno de enshittification, esto es lo que acabamos de ver en el escenario del South by Southwest. Ahora, otra cosa por la que me doy cuenta que esto está hecho no mal, porque no voy a decir que está mal, pero incluso en términos de diseño, perdió el diseño. O sea, hoy ves tú el documento y es un PDF con ahí 2, 3 figuritas, algunos iconos en color morado, o sea, y eso van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, eso tiene que ver con el cuidado con lo que se hacen las cosas y se habían venido haciendo. O sea, el reporte antes tenía, no solo en extensión, sino en estética, en gráfica, en diseño editorial, un cuidado distinto, y ahora sí se ve que es como, pues sí, es algo que se hace porque se tiene que hacer. Ahora, más allá de eso, regresando al punto de las 3 convergencias de las que ella nos habló, todo esto que ella menciona sobre la historia larga de cómo siempre hemos alterado el cuerpo, de hecho habla sobre la coca en Perú, habla sobre las prótesis y todo esto, pues es una tendencia, Amy. Es una tendencia, es ¿no? que eso es lo que me preocupa de lo que pasa con Amy, porque desafortunadamente y afortunadamente también el podcast pasado de Creative Talks nos salió al aire porque pues anduvimos en distintas partes del mundo y de aquí en México y no pudimos tomar el micrófono, y fue cuando sucedió todo esto. Pero haciendo la captura de cómo el mundo reacciona ante esto. Que eso es a mí lo que me preocupa. Nadie tuvo la crítica. Nadie lo cuestionó. Nadie. Y además, todo mundo dijo, sí es cierto. Oh, sí, es verdad. Y ojo, yo no estoy diciendo que el diagnóstico esté equivocado. Es verdad, y nosotros lo hemos dicho, las personas, las organizaciones no saben cómo leer los reportes de tendencias y no saben menos cómo capitalizarlos. Ahora, también es cierto que las tendencias, ya se ha dicho también muchas veces, no son el futuro. Las tendencias son un estado del arte de lo que está pasando en el presente, que podríamos cuestionarnos si eso se va a extender al futuro y pensar en posibilidades, sí, pero las tendencias no son futuro. Y ese es un error. Pero ahora, siguiente punto que ella toca, el trabajo ilimitado. Que aquí esto habla... Sí. Ella sigue hablando sobre la historia de la automatización, desde la rueda, el telar. O sea, nos dio como ahí una clase de historia, ¿no? De cómo iba esto. Y cómo en este momento el salto es distinto porque ahora hay sistemas agentivos, robots, algo que ella llama como fábricas light out o lights out, que es como que nunca se apagan, ¿no? O sea, como que siempre activas, pues 24/7. Y que como esto pues va a llegar un punto en que haya fábricas diseñadas desde cero para operar sin humanos, como ya lo hemos visto. Hacer escala sin población, que es la definición de ese gran fenómeno. Y es, sí, mucho, o sea, una de las posturas sería, una vez que hablas de una postura, también sería preguntarle, ¿tú qué opinas de eso, Amy? Antes Amy opinaba sobre las cosas y hoy quedó en un territorio neutral.
Es decir, Pero se acabó. también se entiende porque está en un país donde en este momento no puedes hacer ningún tipo de posición política. Entonces, Pero hacerla, atreverse a hacerla. O sea, yo, por ejemplo... claro, pero ¿qué implicaría? A ver, ¿qué implicaría? Muchísimo, Claro. pero también muchísimo ganaría. O sea, está increíble que haya tenido mayor valor el acto de en el Super Bowl un latino hacer lo que hizo sin estar en contra, pero manifestar a través de su acto artístico cuando ella tenía toda la reputación para decir, me preocupa que las estadísticas que estamos viendo estén empujando este lugar. Pero es que también, o sea, incluyendo lo del Super Bowl, es parte de la maquinaria Es del parte sistema. de la maquinaria, sin ver. embargo ocurrió, ¿no? Y Amy Webb estaba con toda su reputación que la precedía. Yo la verdad no pensé que iba a terminar siendo la persona que se está convirtiendo, pero bien lo has mencionado. Es porque ya tiene sentada presiones económicas que necesita convertir en dinero inmediato, me queda claro. Entonces, el valor que aportaba en un acto como estos se ha simplificado en un acto de entretenimiento que baja algo tan sofisticado a algo tan descafeinado que en verdad me pone un poco mal, me pone como, en verdad, esto es, y lo más fuerte como tú dices, Fer, es que no hubo una reacción de preocupación ante el nivel que Amy Webb representaba contra lo que hoy está poniendo en la mesa. Y hubo nadie que no se preocupara de decir, oigan, ¿no está mal? ¿Esto no está mal? Y la respuesta es sí que está mal, pero es parte de las señales del mundo que estamos hoy parados. Y por último habla de la tercerización emocional y de cómo otra vez nos vuelve a dar una clase de historia, según ella, de cómo siempre hemos externalizado nuestras emociones. Habla de astrología, de terapia, de coaching, de llamadas a tu mamá cuando necesitas ayuda y cómo eso quiere decir que las personas siempre estamos externalizando, antes hacia otras personas y ahora hacia máquinas, ¿no? Y eso obviamente implica cómo estamos relacionándonos con estos entes artificiales, cómo ha habido romances, pero cómo también hay una dependencia, etcétera. Algo, por ejemplo, que a mí me llama la atención es que, ok, ya tú vas a matar un reporte de tendencias para lanzar un nuevo reporte de tendencias, que básicamente es lo que pasó. Ok, ya lo vas a hacer, entonces, ¿por qué no aprovechas? Estoy de acuerdo, órale, va. Te compro la idea de que ahora no son tendencias, sino convergencias, solo para cambiarle en branding, perfecto. Algo que siento que si lo hubiera pensado bien y lo hubiera planeado bien y no hubiera estado ahí al microondas, ella hubiese tenido la oportunidad porque por cada convergencia hay divergencia. Por supuesto. Y más siendo futurista. Ajá, es que eso es lo que a mí me causó estrago, pero lo entiendo, pero no lo acepto. Y en estas divergencias ella hubiese podido hacer mucho más profundo el análisis y sobre todo creo que dar alternativas realmente. Digo, el reporte lo hace, cuando tú descargas el reporte lo ves, obviamente hay más cosas que no puedes decir en una hora de charla, pero creo que hubiese dejado mucho más claro realmente qué lo diferenciaba de un reporte de tendencias, digamos que tradicional, lo pongo entre comillas. Pero al final del día, estas tres cosas y la razón por las que las mencioné, al menos en su superficialidad, es porque al final, si nos damos cuenta, son tendencias. No está diciéndonos nada nuevo, nos habla de cómo esto todo al final subyace en que el capitalismo está en una etapa terminal, cosa que ya hemos hablado aquí, de un sistema que no termina de morir y otro que no termina de emerger. Es decir, no nos dijo nada nuevo. Lo único que hizo fue un rebranding y un espectáculo mediático performativo para, a través de decir la muerte de los reportes de tendencia, decir, pero aquí está el nuevo reporte de tendencias. Eso fue lo único que pasó. Sí, esa es la razón por la cual lo traemos al podcast, porque ahora lo que vamos a ver con todos los que son fanáticos de Amy Webb es una réplica de esto a sus distintas industrias. Claro. O sea, enchitificación pura. Y ojo, hubo un momento en las redes sociales cuando yo creía en las redes sociales, Fer, porque al inicio eran tremendamente eficientes, hasta que un día tuvieron que bajar dinero todos estos niños tecnológicos. Y cuando llegaron todo este capital a esas compañías, lo que buscaron prácticamente era economía de vuelta. Y entonces en redes sociales todo el halo de autoridad, valor, reputación e influencia real
terminó diluyéndose en celebridad, entretenimiento y fama. Y querida Fernanda Rocha, esto que pasó en el South by Southwest, este performance cosmético de algo que no debería ser performance cosmético, y no debería ser porque si fuera performance cosmético, bueno, es que sí, en eso se va a convertir. Todo este tema de entender a dónde estamos parados como humanidad, a dónde nos queremos mover, ahora se está llevando al mero y absoluto entretenimiento. Algo que Mike Walsh, el autor del libro Futuretainment de hace 15 años, nos había advertido que si llegamos a ese punto donde la humanidad solo hace entretenimiento todo, pobre humanidad. Y hoy lo que acabo de ver en uno de los escenarios donde por esencia es un escenario artístico contestatario, hoy el escenario lo veo como un escenario al servicio de la hegemonía narrativa actual. Y es decepcionante, absolutamente decepcionante, y en mí ha perdido el halo de autoridad, el halo de valor, el halo de reputación e influencia. Y entonces volteamos a ver a América Latina y nos preguntamos, los que somos críticos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y esa, queridos seres humanos, es la oportunidad. Porque cuando se diluye la capacidad de unos, entonces emerge los nuevos puntos de vista de otros. Y eso me encanta porque en esa tesis y antítesis va a haber una nueva síntesis. Y en la dialéctica creativa, porque claramente ella hace referencia al premio Nobel como concepto de destrucción creativa y se sube a la ola de la destrucción creativa, hagamos un capítulo de evolución de eso. Desafortunado lo que sucedió en South by Southwest desde mi punto de vista, y ha caído ideológicamente una de las grandes para mí. Evidentemente siempre voy a estar al pendiente de lo que nos aporta con valor, pero me queda claro el ritmo que ha tomado y las decisiones que ha tomado, y sobre todo la presión que ella misma ahora tiene al momento de hacerse más grande en el sistema. It has something to do with creative destruction. There was an economist in the 1940s named Joseph Schumpeter, and his basic idea was this: capitalism is like a perpetual storm. It constantly destroys old industries and creates new ones. To survive the storm, you have to recognize that entirely new technologies can make you irrelevant overnight. So horse-drawn carriages became railroads, became cars, became Uber, and now, if you look anywhere in Austin, Waymos, which is transportation of humans by robots. Each new wave wipes out the last one. So creative destruction means the creation of new products, new technologies, new business models, new markets, new organizations, and the destruction of incumbent firms, old jobs, outdated ways of producing, old ways of selling. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Fer, tengo una señal que la pongo en la mesa porque siento que va a ser muy importante en términos sociales. A ver, tratemos esto con cuidado. Ozempic. Claro. Ozempic ha sido un medicamento que en los últimos 5 años ha tomado una curva exponencial de uso, sobre todo porque te permite controlar peso o reducir el peso y masa de volumen de grasa de manera artificial con un medicamento que, si no lo combinas de manera adecuada con una buena alimentación, ejercicio, los efectos que tiene el Ozempic sobre el humano son bastante duros. Y sin embargo, al menos en Estados Unidos, donde hay muchos datos de uso y donde hubo un pico brutal por toda esta presión estética que está atravesando el mundo después de pandemia, porque la hemos detectado y analizado en múltiples escenarios, pues Ozempic se vuelve en uno de los medicamentos más populares y más dañinos en este momento en la industria. El Ozempic va a perder la patente y se va a convertir en medicamento genérico, sobre todo en la India y en China. Que si nada más combinas la población india y china, casi estás hablando de la mitad del planeta va a tener acceso al similar a la versión del fármaco accesible para todos. Y yo
una vez que veo esto, que de hecho mientras estamos grabando este podcast estaríamos atravesando el primer fin de semana donde esto ya se vuelve patente abierta o patente libre, yo sí veo una oleada que viene fuerte de una consecuencia del Ozempic en el cuerpo humano a nivel masivo, y esa es una señal que pongo en la mesa como hay que observar qué va a pasar. Bueno, esto, por ejemplo, nosotros que participamos en un reporte de retail en los últimos años, ya lo habíamos visto, porque pues parte de como de las tendencias, y ahora voy a decir tendencias. ¿Verdad, Amy Webb? No, es parte de las tendencias que han estado ocurriendo, pero creo que hay que explicar un poquito más qué implicaciones tiene, porque igual la gente dice, bueno, pero la India y China están lejos de México, ¿no? Y aquí hay 3 cosas importantes que rescatar. Cuando un medicamento pierde una patente, pues eso significa que otros laboratorios pueden tomar la patente y hacer su versión, ¿no? Eso, por ejemplo, es el primer punto, y la razón o la importancia de que China e India fabriquen sus propios medicamentos, pues tiene muchas implicaciones. La primera de ellas es que evidentemente no solo buscan venderlo en sus países, sino también exportarlos a América Latina o a otros lugares. Eso hace que desde hace ya unos meses China ya tenía literalmente los contenedores listos para lanzar su medicamento en cuanto estuviera libre, ¿no? Y en segundo punto, aquí en México sabemos que farmacias similares pues tienen un juego muy grande en lo que significa cuidado de la salud y venta de medicamentos. Eso también implica que evidentemente en México seguramente, y eso no lo pongo en duda en ningún momento, farmacias similares va a lanzar su propia versión de Ozempic, pero 3, implica también que no solamente va a haber inyecciones, porque una de las cuestiones en algunas encuestas que se han hecho de las personas que podrían ser candidatas al uso de Ozempic pero no lo usan o no lo prefieren es porque le temen a las agujas. Y el hecho de que esté libre la patente permite que otros laboratorios, que de hecho ya lo estaban haciendo y ya estaban como haciendo pruebas, comiencen a jugar con parches, por ejemplo, con medicamento tomado y otras versiones que no sean inyección, que si bien no podrían tener hasta el momento los estudios que se tienen la misma la efectividad que tiene la inyección, sí podrían tener otro tipo de dosis y de formas de aplicación que fueran más friendly con los, o más amistosos con las personas que tienen miedo a las agujas, ¿no? Y eso hablando específicamente de las personas que sí necesitan un medicamento como Ozempic, porque principalmente, como sabemos, está pensado para personas con diabetes y obesidad, que son 2 de las enfermedades no solamente con más mortandad en el mundo, sino las que más se padecen en el mundo, ¿no? Y eso me lleva a pensar cómo no nada más va a traer consigo la distribución de medicamento, el consumo del medicamento, quizás el mercado negro del medicamento, ¿no? Que también eso va a ocurrir, o no es que en este momento no ocurra, pero va a ocurrir de mayor forma, sino también un efecto colateral es la forma en la que las personas consumen otros productos u otros alimentos. Por ejemplo, en Estados Unidos algo que ha estado pasando es que marcas como Nestlé están lanzando productos Ozempic friendly. ¿Qué significa esto? Wow. Que si tú estás tomando este medicamento, inyectándotelo, la forma en la que lo vayas a consumir, hay ciertos, digamos, nutrientes que tu cuerpo necesita, o sea, todos lo necesitamos, pero que digamos que si tú los consumes en ciertas dosis, el medicamento se potencia, ¿no? O sea, tú ves una sincronización de mercados alternos complementarios como la alimentación metida en esta masividad de... Sí, por supuesto. Wow. Y ya lo estoy viendo, por ejemplo, insisto, en Estados Unidos, Nestlé sacó una marca de yogures, Ozempic, no sé por qué no puedo decir hoy Ozempic friendly, wow, que quería decir que tenían X porcentaje mayor de proteína, que para que en conjunto con el medicamento pues puedas hacer mayor masa muscular y bueno, porque se supone que tendrías que hacer ejercicio, ¿no? Que esa es otra cosa.
Y, por ejemplo, también en Reino Unido, una marca de ensaladas lanzó una línea de ensaladas que en la etiqueta principal eran como unos tazoncitos de plástico, así como un bowl de ensalada, en donde la tapa, donde tú lo destapabas, venía ahí como que si tú estabas tomando estos medicamentos, esto era como que parte de tu dieta, ¿no? Y eso me hace pensar a mí en el tipo de ingredientes que vamos a consumir más o que se van a consumir más, como las proteínas o ciertos aminoácidos que el cuerpo necesita, pero que cuando tú tomas estos medicamentos, pues supuestamente se recomienda que tú utilices ciertos macronutrientes. Y eso también me hace pensar en cómo se va a mal utilizar. Es decir, supuestamente, como ya dijiste, esto se tiene que acompañar con ejercicio y dieta, ¿no? No es como un milagro. Pero pues hay gente que no lo hace. Porque sí, y que al contrario, ¿no? Sigue comiendo mal y está desnutrido. Así es. Pero como toma estos medicamentos, acelera. Pues, como que no pasa nada, ¿no? Exacto. Eso me hace pensar justo como no estamos de fondo subsanando uno de los problemas, que es la relación que tenemos con la comida o con los alimentos. Así es. Y que al final del día, algo que, por ejemplo, a mí me preocupa de este tipo de medicamentos, que no dudo, insisto, que bien utilizados puedan acompañar un proceso de diagnóstico que tú necesites, pero creo que también el problema está en cómo se está distribuyendo y cómo se está vendiendo, o sea, la promesa que los laboratorios están utilizando para poder promover este producto. Sí, es que ahí es donde quiero poner mi dedo, es más allá de una explicación de salud, la palabra es adelgazar. Ajá. Y si hay algo que culturalmente al mundo le llama la atención, es adelgazar rápido, fácil. Sí, sin esfuerzo, ¿no? Sin esfuerzo. Y esto, lo que los Ozempic es su máxima promesa. Es como, sin esfuerzo, adelgaza. Y mira, tú conoces el listado de lo que vas a hacer en cada año nuevo, ¿no? No está en mejorar realmente tu salud, solo quieres adelgazar y ser estéticamente más funcional a la sociedad. Y en un mundo donde está demandándonos, no nos está demandando, no nos está dejando envejecer dignamente y necesitas cierta figura estética para ser más rentable. Básicamente es eso, más atractivo, más rentable. Pues el Ozempic es parte de la ecuación de adelgazar, de esa obsesión milenaria de los humanos por ser lo más lindo todo el tiempo posible. Y ahora cuando esto se masifique, porque como les dijimos, China e India están ahí, pues viene también Brasil. O sea, Brasil en los siguientes meses también va a caducar la patente. También Sudáfrica, Turquía y Canadá. O sea, Fer, esto va a ser un fenómeno. Para mí a nivel personal, quizá, no sé, cuando nace la pastilla contra el dolor de cabeza. ¿Aspirina ¿no? o cuál? Sí, la aspirina, que se vuelve culturalmente hiperrelevante. Este es un momento aspirina en la industria de la medicina. Y yo creo que mucho más, porque como tú dices, está cimentado en una industria que raya no solo en la industria de la salud, sino de la estética y de la belleza. Exacto. Y eso es brutal en este momento, por eso estamos viendo de vuelta estos cuerpos hiper delgados. Yo no sé si han visto alfombras rojas de algún evento donde aparecen las celebridades, pero de verdad están irreconocibles estas personas. Parecen ya calacas. No, me da miedo, en verdad me da miedo. Ahora, a mí algo que me da miedo, y nada más con esto quiero cerrar, es que este medicamento, además evidentemente de regular la glucosa y regular el páncreas que genera insulina y todo este proceso, tiene algo que a mí me da mucho miedo, y es que actúa sobre el sistema nervioso central. En el sentido de que cuando tú lo inyectas, una parte literalmente llega a tu cerebro y se une a estos receptores de GLP-1, que es como la sustancia activa del medicamento, a zonas que regulan el apetito, la recompensa, el control de la glucosa, y eso hace que pasen muchas cosas, entre ellas que tengas menos hambre, que te llenes más rápido y que supuestamente pienses menos en comida. Algunas personas incluso han declarado que se cambian los antojos o la relación con el comer.
Ahora, esto que tiene que ver, que para mí esto es una gran señal del futuro de hacia dónde van los medicamentos. Sí. Ya no van hacia ciertos órganos o cierta, no sé, a distribuirse de cierta manera en tu torrente sanguíneo, sino van directo a tu cerebro. O sea, hoy es para que reduzcas el apetito, pero ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, esto para mí es muy importante porque creo que nadie está hablando de lo importante que es esto en términos de las posibilidades de medicamentos hacia el futuro. Imagínate que te quiten, que bueno, los antidepresivos hacen eso, pero digamos que los antidepresivos se entiende porque son medicamentos que están enfocados en la salud mental. Pero pienso que esto podría ir a cualquier cosa. O sea, imagínate que te tomes una pastilla para siempre estar feliz o Exacto. este tipo de cosas que ya se van poniendo como más Aldous Huxley o no sé, ¿sabes? Sí, pero es que, ¿sabes? Ahora que lo pones en la mesa, ya hemos estado en estas conquistas químicas del cuerpo humano. O sea, por ejemplo, llévalo a los Doritos o un cigarro. Fueron de las primeras artefactos alimenticios, o bueno, que de alguna manera consumías en el cuerpo, porque alimenticios, que tenían químicos de no saciedad. Es decir, el cerebro, al momento de estar ingiriendo ese alimento, imagínate unos Doritos Nachos en este momento, tienen químicos para no desplegar ese químico de saciedad al cerebro. Ese mensaje nunca le llega al cerebro, de tal manera que es mucho más rentable incluirle ese químico a esos Doritos Nachos. Sí, el glutamato monosódico, que es Perfecto. lo que contiene. Uh-huh. De alguna manera todos estos ejercicios de conquista química han estado ahí y qué bueno que lo llevas a ese escenario. O sea, si el Ozempic, ¿no?, permite que a nivel de crisis alimentaria global, estoy llevándolo a un escenario a 30 años, ¿no? Imagínate. Ajá. 30 años donde ya el campo ya no puede producir. Pues el Ozempic, entre las cosas buenas que hizo, ¿no? Acostumbrar a las personas. Ajá, fue químicamente entrenando al cerebro para un momento de escasez alimentaria. Brutal, ¿no? Ahora, también te voy a decir otro dato. Varias personas que llevan años usando Ozempic han hablado del término de estética Ozempic. Ah, por supuesto, que por eso dije que este medicamento no es como una aspirina, porque raya en varias industrias. Exacto. Que hoy están siendo las industrias más millonarias, y que en esta, por ejemplo, estética Ozempic, algo que he notado es que esto es una tontería, pero es lo que está pasando y es los tiempos que estamos viviendo, en donde como la cabeza se te hace, no es que se te haga más grande, pero da la apariencia de que tu cabeza es más grande que de costumbre, porque claro, adelgazas tanto que se te marcan más el cráneo, básicamente. Y así pero, como espera, tú. nada más déjate digo un dato. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ha incrementado el uso de lentes grandotes. Exacto. Para como simular esta apariencia. A eso voy. Imagínate que, no sé, el Ángel Face the Pons, que es uno de los productos más utilizados, haya un Ángel Face the Pons Ozempic, porque también el color de la piel comienza a alterarse al no tener todos los químicos que tenía para ser radiante. Pues ahora necesitas... Para quien no sepa de marcas, John está hablando del maquillaje en polvo compacto. Exacto. No hay, vamos a decir, una marca en particular. Un maquillaje, que en la parte de la industria de los maquillajes o de todos toda la industria estética, tenga que haber una categoría Ozempic, porque justamente altera el color de piel, altera la conformación física, las ojeras, etc. O sea, esto es un fenómeno que tiene que ver con multisistemas contactando entre sí, y ahora que va a estar democratizado el acceso al Ozempic, pues viene una oleada compleja sobre... Yo me imagino adictos al Ozempic, ¿no? O las primeras muertes masivas por no uso correcto del Ozempic. Sí, porque esto evidentemente se tiene que usar estrictamente con acompañamiento médico. O sea, no es una aspirina que dices, bueno, vale, me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Pero como tú dices, el mercado negro ahora que es más asequible, ¿no? Sí, ahorita ya hay, por ejemplo, en TikTok ya hay, sobre todo Temu y estas tiendas,
tienen una versión de parches de GLP cuando todavía no existen propiamente, pero claro que existen porque China ya sabía que esto se iba a liberar. ¿Sabes? Claro. Ahí hay una cosa Ahora imagínate un Ozempic snack, o sea que Doritos Nachos saque su versión. No, es que no lo dudo, se van a beber en todo. Es que estamos viendo un fenómeno de ese tamaño, o sea, tés con Ozempic, ¿no? Pizza Ozempic, Pizza Hut Ozempic. No, sin y de culpas. hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama esta marca? Dunkin' Donuts. Ajá, Lanzó unas bebidas de proteína. exacto. O sea, claro que me imagino que... Viene, súper viene. No es un fenómeno aislado, ¿no? Y Amy Webb no lo vio en su reporte de tendencias. Creative Talks Podcast. Con Fernanda Rocha y John Black. Fer, solo quiero hablar de esta señal porque ocurrió en estas horas. Ya hablamos de Polymarket y de todos estos mercados de apuestas que están ocurriendo en las plataformas. Y también hemos estado hablando sobre todo de lo que está pasando en Japón con estos bares de listening bars y todo ese movimiento que hemos siempre hablado por acá. Pues Polymarket se quiere salir solo de la digitalidad de la plataforma y está experimentando con un bar físico, Fer, repleto, o sea, todo lo que llega a salvar. Imagínate que en lugar sea un sports bar como lo O conocíamos. sea, parece como que la bolsa de valores. Es una bolsa de valores con todas las apuestas, movimientos, inversiones de todo lo que está pasando en Polymarket mientras te echas una cerveza con tus amigos. Es brutal. O sea, esto se llama The Situation Room, así, The Situation Room, para poder analizar. O sea, realmente está dirigida para las personas que ya están en forma, así como si fuera la bolsa de valores, todo el tiempo viendo los movimientos y en dónde colocar su apuesta dentro del mercado de Polymarket, pero ahora en un bar. O sea, ya es como de aquí quédate, aquí vas a estar horas, diviértete. Y es que más que bar parece un casino, Parece porque un está casino. todo como en un casino, donde no sabes si es de día, de noche o qué horas son, y estás rodeado de pantallas. Es que esto está muy cyberpunk. Es súper cyberpunk, es súper cyberpunk. Pero si lo pones, es idéntico a la bolsa de valores como tú mencionas. O sea, suena loco, pero ya lo hacemos desde hace décadas, ¿no? Claro, pero aquí estás apostando a una guerra nuclear. Claro, o si se cae la reina y se muere de un golpe en la nuca. O sea, es brutal. La humanidad es esto. O sea, pero en el fondo, a ver, conecten todo lo que hemos estado diciendo, porque cada podcast ya no está aislado. O sea, cada podcast tiene una narrativa. Esto es puro y absoluto futuretainment de las finanzas. Es entretenimiento financiero. Me entretengo mientras me pongo borrachín y he puesto $100 a que va a pasar esta cosa. Vale. Y profesionalizo ese entretenimiento financiero. ¡Wow! ¡Wow! Yo estoy sorprendido. La señal ahí está. O sea, no, es el primero. Se están enterando antes que nadie en este podcast. Yo no veo, loco, que esto se dispare como si fuera McDonald's. No, pero ¿sabes qué? Lo preocupante de todo esto es que banalizamos los eventos catastróficos. Es que es eso. Estamos viendo el fin del mundo y estamos apostando por él. O sea, sí, estamos sacando dinero del fin de todo. Eso está muy cañón. Es que eso es lo que me preocupa. Por eso lo de Amy Webb no lo veo como un evento aislado. Lo veo ya como un... Claro, parte de un fenómeno. Es el parte fenómeno. de una tendencia. Sí, y me preocupa que, o sea, mañana cuando tengamos que hablar con las personas que realmente están tomando decisiones a nivel empresa, a nivel compañía, a nivel país, tengas que llegar con tu traje de entretenimiento para que te hagan caso, porque tienen muy poco tiempo para hacerte caso, pero si los entretienes te dan 30. Somos bufones, se está bufonizando. Esta semana me puse un pin, la mano del rey de Game of Thrones. Game of Thrones, me la puse. Y me la puse con esta ironía de que ciertamente las personas que estamos analizando seriamente el impacto que tiene todo esto, todo este movimiento, y cuando hablamos con personas que pudieran hacerlo, es una ironía de decir, soy la mano del rey. Pero es que estamos dejando de ser la mano del rey como concepto de sabios. Sí, como consultores. Y estamos convirtiéndonos más en bufones que puedes de un zape callarlos, aunque sepas que lo que te está diciendo puede alterarlo todo. Y eso es lo que yo veo. O sea, cada manifestación en cualquier lado de la cultura que volteo a ver, veo estas bufonadas que están marcando la realidad. Y en muchos sentidos, las bufonadas que no marcan la realidad, solo hay dos caminos. O
¿Te explican la realidad con entretenimiento o te desconectan de la realidad con entretenimiento? Estoy viendo esos dos fenómenos. Y las conversaciones profundas, por ejemplo, de las personas que siguen salvando esas conversaciones profundas, están recluidos en lugares como instituciones educativas de siglos de vida, como en filosofía, todavía discutiendo la profundidad. Esos son los últimos escenarios de salvación profunda, son los últimos escenarios de pensamiento crítico real. Me preocupa, pero es un fenómeno que hoy estoy ya tocando, ya llegó, está hirviendo. Y lo que está pasando con estas apuestas de cómo nos vamos a morir. Es que velo como un extraterrestre y que, o sea, como velo desde afuera y qué estamos haciendo. Es terrible, o sea, es terrible. Estamos apostando a ver si nos morimos mañana o no, y en el Inter ganando dinero, que además eso habla obviamente de las brechas de desigualdad que tenemos, ¿no? Está brutal. Está brutal. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, después de todo, desde que inicia el año, no habíamos visitado las salas de cine. Y lo hicimos. Hace unas horas fuimos a ver el proyecto de la novela de Andy Weir, que se llama el proyecto Hail Mary. ¡Wow! Yo no quiero abrir el día de hoy este primer análisis. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué sucedió cuando estuviste frente a esta película? A ver, las películas de ciencia ficción me encantan. La ciencia ficción como género, tanto literario como cinematográfico, es una de mis favoritas. Pero, como ya saben, en los últimos años yo he tenido un conflicto con ese gusto, porque me he topado con historias pues que son, como dijera Sohail Inayatullah, futuros usados, ¿no? O sea, como los mismos futuros, la máquina destruyendo al humano, el humano echando todo a perder, o sea, como que siempre lo mismo. Y esta historia, si bien evidentemente toma matices y el arco narrativo, inclusive del héroe y todo esto, creo que sí logra poner en la mesa o retar algunas de las presuposiciones que tenemos sobre un encuentro con una vida alienígena. Y eso me parece muy necesario y muy acertado. Sé que la novela pues ya tiene varios años. Yo no he tenido, la verdad, la oportunidad de leerla porque, bueno, por muchas cosas. Pero la verdad es que pues este autor ya tiene un historial, ¿no? Ha escrito The Martian, que después fue dirigida por Ridley Scott. Cierto. ¿No? Como que tiene ya un historial que le precede de cosas que ha hecho. Y ahora que otros directores toman otra de sus obras, pues digo, a ver, vamos a verla, ¿no? Y me encantó porque nos habla de las vicisitudes que estamos viviendo de una manera muy sutil, muy romántica inclusive, ¿no? Como de recordar quiénes somos y que a veces no queremos ser quienes somos y que está bien eso, ¿no? Y eso me parece muy lindo, pero además me parece muy linda la propuesta que hacen sobre quién es el otro y cómo nos construimos a través del otro. O sea, para mí la película no va de un alienígena y un humano haciendo equipo, sino va de la otredad. Sí. Hay un choque de especies, de alguna manera representada por el humano único que tenemos como espécimen para ese choque de otredad. Pero, ¿te acuerdas cuando hace exactamente 10 años vimos la película de Arrival, La Llegada, 2016? Lo primero que ocurre con la llegada es establecer un vínculo de comunicación. Y eso es lo que sucede todo el tiempo. Y eso es lo que sucede esencialmente todos los días en la interacción entre nosotros mismos. En la oficina, con el otro, mientras manejas. Hay una desconexión de comunicación cuando hay un conflicto, en esencia. Y cuando logramos comunicarnos estableciendo
este vínculo real, la otredad desaparece y hay un nosotros. Deja de ser solo la individualidad. Y lo que hace esta película es que desaparece esta línea de la individualidad y habla de una unidad que son cuando ellos comparten ese mismo espacio. Y eso es una lección, o sea, es una crítica automática sobre lo que estamos haciendo hoy en la humanidad. Estamos dejando de comunicarnos, estamos estableciendo solo individualidades y no estamos estableciendo comunidades que se comparten y respetan una a la otra y que hacen un esfuerzo por entender al otro desde su individualidad. Sí, aquí, bueno, evidentemente durante lo largo de nuestra historia como humanidad se ha hablado desde el punto de vista filosófico, desde muchos lugares, de quién es el otro, ¿no? De quién es la otredad y de cómo me reconozco yo como ser humano o como sujeto a través del otro y a quién reconozco como el otro, porque el otro infiere en sí mismo que hay una distinción, porque el otro no es yo, ¿no? Y a partir de eso me pongo a pensar cómo en este caso, al ser dos especies distintas, pues hay una serie de preceptos que como seres humanos tenemos al enfrentarnos a la otredad, en donde siempre esperamos lo peor. Y yo me cuestiono, ¿por qué esperamos lo peor? ¿Será acaso porque pensamos que somos lo que damos y estamos nosotros dispuestos a dar violencia y por eso esperamos violencia, ¿no? Como que me hago muchas preguntas de cómo nos aproximamos al otro, de esta... insisto, presupuestos y de pensar, ay, me está lanzando una bomba cuando quizás te está lanzando un saludo, ¿no? Y eso lo hacen muy evidente en la película, de cómo traemos con nosotros una carga muy defensiva y yo lo veo hoy en las calles, en la forma de manejar y conducir de las personas, en la forma en la que estamos como muy a la defensiva de no me vayan a hacer algo, que se entiende por qué, o sea, no estoy diciendo que eso viene de la nada, pero que al final creo que la película nos hace reflexionar de que no siempre es necesario traer la espada desenvainada y estar atacando a todos, cuando posiblemente el otro, desde su otredad y su diferencia, trae otras perspectivas que permiten, aunque no hablemos el mismo idioma, empatizar unos y otros, porque la empatía no tiene que ver con el idioma que hablas. Y eso también me parece muy valioso, porque a veces pensamos que tenemos que hablar el mismo idioma, estar de acuerdo en lo mismo, pensar lo mismo, saber lo mismo para poder comprendernos o empatizar y tener respeto, ya ni siquiera digo cariño, sino respeto mutuo, ¿no? Y esta película rompe eso y nos recuerda que en realidad la otredad es también símbolo de complementariedad, puede que tú seas un ser que te crees muy evolucionado y muy inteligente y muy todo, pero hay un otro que tiene otro contexto, que se desarrolló en otras ideas, con otras perspectivas, y que aunque tú consideres esas perspectivas, digamos que superadas, obsoletas o no importantes, en cierto contexto lo son y lo siguen siendo. Y que también te puedas enfrentar a una problemática, que en este caso hay un reto que resolver, no vamos a hacer mucho spoiler, la película va pues de un problema que está enfrentando ambos mundos, tanto la Tierra como el planeta de donde está este extraterrestre extraterrestre, pues te das cuenta que al final del día sí que es verdad que los problemas pues de alguna forma u otra nos unen, ¿no? Y el intentar resolverlos en conjunto hace que si estamos dispuestos podamos unir nuestras fuerzas, saberes, conocimientos para un solo objetivo. Y creo que al final de la película es también un cuestionamiento de quiénes queremos ser, en quiénes nos queremos convertir en esta transformación que implica prestarte al otro. Porque creo que también enfatiza mucho cómo al final el otro termina transformándote, ¿no? Y incluso a un nivel en donde
eres capaz de renunciar a lo que conocías por esa otredad. Y eso no sé, me deja pensando mucho sobre mis propias relaciones interpersonales en este momento, a quién estoy definiendo como el otro, quién es el otro hoy para mí y quiénes somos nosotros, porque al final en esta otredad se termina convirtiendo, como bien ya lo mencionaba John, en un conjunto, en una familia inclusive, ¿no? de personas que incluso te hacen cuestionar, abandonar tu lugar de origen en todos los aspectos. Creo que ese sería para mí como un poco de qué fue la película o qué representó para mí y lo atinada que es al tiempo que estamos viviendo, donde, insisto, la imagen del otro parecería que es un enemigo, ¿no? Y sobre todo con estos discursos de odio que hay y con este discurso que sobre todo Estados Unidos está promoviendo o que se está promoviendo contra Rusia en Europa. Estos discursos del otro es el enemigo, lo diferente está mal, lo diferente hay que atacarlo, hay que eliminarlo. Y esta película nos recuerda que el otro al final somos nosotros también. Me parece maravilloso todo lo que pone el filme. Voy a analizarlo desde otra capa. Evidentemente, ser un filme que habla sobre fenómenos físicos y astronomía requiere una explicación científica para entender lo que está pasando. Por ejemplo, términos como los astrófagos, que es un término que plantean dentro de la novela y te tienen que explicar el problema del astrófago, que básicamente es como un nuevo ser vivo que se está comiendo del sol. Microorganismo. Un microorganismo, como si fuera una infección, un virus, pero es un ser. Y ese microorganismo, ese que es el causante del conflicto de ese momento, de esa línea de la película, al explicarte además la potencialidad de un astrófago, porque si no existiera el astrófago, jamás hubieran impulsado el viaje en términos de combustible, ¿no? Claro. Entonces hay una física y una explicación científica que requiere como capa el entendimiento de esta película, que lo hacen de una manera sutil y fácil. Es increíble cómo la ciencia la logran explicar en tan pocos movimientos. Es increíble. Esa parte me encantó. Segunda parte que me encantó, cuando estamos complejizando todo lo que la humanidad representa el día de hoy y está representada en el filme. Y como tú dices, Fer, llega un momento en donde te replanteas tu humanidad misma. La película nos hace una crítica a todos los terrestres sin ser alguien que te mira a los ojos y dándote el juicio, ¿no? Cosa que yo haría, ¿no? Yo soy muy justiciero. La película es justiciera en la parte elegante de darte el mensaje. No les quiero decir en qué parte del sweet spot o del cambio de la narrativa también está ese lugar en la película, pero es súper potente. O sea, yo sí me cuestioné como humano de, wow, ¿yo haría esto? ¿No? Y eso que me parece muy complejo en una actitud humana de autoanalizarte a ti mismo, la película lo logra. Y ojo, y por favor no me malentiendan, Ryan Gosling, que es un tipo con el cual yo no volteo a ver con seriedad. O sea, yo cuando veo que va a haber un Ryan Gosling es porque espero una capa de comicidad absurda y tonta, ¿no? Ryan Gosling, claro que sigue siendo ese actor tonto, pero irradia genialidad en este personaje. Wow, me enamoré. Siempre he mencionado que hay momentos Truman Show. Es decir, el papel de Truman Show, interpretado por alguien que hacía comicidad pura, cuando interpreta The Truman Show, él como actor gana 1,000 millones de puntos de seriedad. Ryan Gosling ha ganado 1,000 millones de puntos de seriedad. Es decir, el papel que él interpreta, la manera en cómo lo hace, la comunicación misma que tiene con el otro, es muy Ryan Gosling. O sea, yo sí mandaría a Ryan Gosling a una interpretación de humanidad allá, en este personaje, ¿no? Es increíble. Es una película que yo sí te invito, o sea, que en verdad te arriesgues por un ticket de cine y vayas a verla en el cine. Creo que la música es fundamental, los efectos visuales están impresionantes. El IMAX, porque está en formato IMAX,
me lo debo imaginar. Nosotros no la vimos en IMAX, la vimos en el formato tradicional, pero ahora se me antoja verla en un esplendor visual, porque siempre ver temas de espacio son brutales. Es una historia increíble, de inicio a fin, me fascinó. Y si bien no está en mi top 5 de historias de la vida de ciencia ficción, sí debe estar en el top 10. O sea, es una película que me hizo llorar. Sobre todo, hay un punto donde hay una canción donde Fer y yo, cada vez que la ponemos, esta es la canción de la última canción que vamos a escuchar en nuestra vida. Y de repente empieza a sonar la canción y es inevitable por todo lo que está pasando que no se te salga una lágrima. Es inevitable, es muy, muy emocional, súper profunda en los mensajes que te está dando, y la puede ver tanto un niño como un adulto de más de 60 años, y si no te conmueve es brutal. Ahora, no esperen cuando, no sé, estas películas donde la humanidad es salvada por el equipo de la NASA, entonces sale la toma de los astronautas caminando en cámara lenta, así con esta imagen de superhéroe. Eso no ocurre. O sea, no hay un viaje del superhéroe como la narrativa tradicional de Hollywood nos las hace saber. De hecho, hay una pérdida, ¿no? O sea, no se gana, no hay un superhéroe. Es más, el mismo personaje no quiere ser un superhéroe, y eso le pone también un tema muy humano, porque ¿quién quiere ser un superhéroe? ¿No? ¿Quién quiere arriesgarse a sí mismo por el otro? Por el otro, ¿no? Exacto. Y es ahí donde recae esta narrativa. Esto me despierta a mí, además de ver la película, un deseo brutal de querer abrir el libro, porque si lo que está también puesto ahí es... O sea, yo ahorita estoy topada de lecturas, o sea, no, tengo que leer muchísimo, pero me dan ganas de leer este libro, muchas ganas. Sí, es una maravilla, o sea, puedo decirte que es una maravilla. Si tienes suerte de verla en cine y tienes la oportunidad de comprar un ticket, cómpralo. Y si no, pues espérate que lleguen las plataformas. Pero sí es un evento cinematográfico. O sea, esto yo no lo estaba, yo no vi ni siquiera el marketing detrás. Sé que hubo un par de trailers, pero tú y yo no vemos trailers. El único trailer que hemos visto ya es porque nos ganó, es el de Toy Story. Y ya, y este no lo vi, no me expuse, sabía que venía, pero verdad, llegar a la historia y verla me parece una necesidad en el momento en el que estamos parados como humanidad. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto cerramos esta edición de Creative Talks Podcast. Gracias por estar ahí. Una disculpa por el episodio pasado. Ya nos entienden, somos humanos, no somos algoritmos. Nos hemos preguntado mucho también sobre cuál es el equilibrio perfecto. El único pedazo de artificialidad de este podcast es la voz del niño que utilizamos para hablar en esta edición de Creative Talks Podcast. Todo lo demás requiere que Fer y yo estemos sintiendo como humanos cada aspecto, y de repente el mismo ritmo de la humanidad y los retos del día a día nos hacen tener esta pausa obligada, porque de lo contrario nos enfermaríamos y sería horrible. Gracias por estar ahí y por siempre entendernos. Hay quien agradece ver cuando paramos, porque de repente también el ritmo de semana, todo el tiempo, estos contenidos de repente no logran seguirnos el paso, ¿no? Y agradecen cuando existe esto. Así nosotros también agradecemos que no se pierdan cada episodio, y siempre invitándoles a la extensión. Realmente lo que está sucediendo con la extensión de Creative Talks Podcast, que puedes entrar a escuchar en Patreon y unirte a Patreon, y además el resto de podcast. Esta semana tiro la tercera del creador. Hubo 3 creadores en este mes, y por supuesto lo de Magazine Review viene también en esta semana, ya para arriba. Y en fin, hay contenidos extendidos que les invito de todo corazón. Si tienen la oportunidad de reservarse, en lugar de comprarse una hamburguesa, unirse al Patreon de Creative Talks, van a tener muchísimo más ideas, referencias, contenido al alcance, que nos parece sensacional. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la
la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó